premiar a los ricos con las remisiones, decía Mae Montaño como parte del debate que acabamos de ver a través de este video. Nos acompaña Fernando Burbano, asambleísta de Juntos Podemos. Vamos a analizar algunos de los contenidos del proyecto de reactivación económica y productiva, también desde la perspectiva, como decíamos al inicio, social y de respaldo a los actores económicos, medianos y pequeños de las ciudades y del campo. Pero antes de entrar a ello, me gustaría volver sobre lo dicho por Mae Montaño. Ella habla de la impresión que se ha generado respecto de que el proyecto constituye un premio para los evasores y sobre todo para las grandes empresas y capitales del país. Quisiera un criterio suyo al respecto. Gracias, Eduardo. Un buen día, un saludo a los ecuatorianos. En realidad esta ley nació con ese desprestigio, con ese estigma, y creo que la Asamblea hizo un gran esfuerzo en tratar de que esta ley sea mucho más inclusiva. Hay una gran cantidad de sectores de ecuatorianos que son beneficiados. Le voy a citar solo unos pocos. Primero, todos los estudiantes que contrajeron créditos educativos para poder culminar sus carreras y que por la crisis económica sus padres no pudieron cumplir con los créditos o no encontraron trabajo, hoy pueden acogerse a la remisión de intereses, de moras, de todos estos costos, pero adicionalmente pueden reestructurar sus créditos educativos y los pueden reestructurar al doble del tiempo pactado en un inicio, hasta un techo de 10 años. Entonces mire usted que, por ejemplo, hay beneficiarios jóvenes, que no son pocos, son muchos, que pueden acogerse a este beneficio. Aquellos deudores de la ex Banco Nacional de Fomento que hasta ahora no pueden liquidar sus deudas porque no las pueden renegociar o reestructurar, hoy solo con el 1% del capital pueden hacerlo, y de igual manera hasta el doble de años pactados o hasta 10 años. Aquellos agricultores que fallecieron, se extingue la deuda para que sus familiares no puedan asumir esa carga, y aquellos que han tenido una calamidad y han estado en estado de invalidez, de igual manera. Las viudas se benefician porque ya no van a pagar estos valores. Ahora bien, que solo los ricos se benefician, quizás, pero hay que ver desde qué punto de vista, ¿no? Hay muchas empresas que también están atoradas porque no tienen los recursos para pagar. Si las empresas están atoradas y no tienen los recursos para poder pagar, lo que vamos a tener es de que se va a generar desempleo, entonces las consecuencias también golpean a los pequeños. La idea... Ahora, si me permite, el silencio implícito frente a esta afirmación parece soslayar el hecho de lo que en un principio se afirmó. Y lo que se decía era que para reactivar el aparato productivo en el país era necesario disminuir la presión económica sobre las empresas para que éstas dispongan de recursos y estén dispuestas a reinvertir, ampliar sus actividades, generar empleo, en otras palabras. Este era el sentido de la remisión. No era un premio, no era una lotería, no era entregar regalos. Era activar el aparato productivo. ¿Cómo lograr ese objetivo? Adicionalmente a eso, Eduardo, hay que tener otra consideración. No hay un perdón de la deuda en sí. Para poder acogerse a la remisión hay que pagar el capital de la deuda. Es el interés el que se extingue, la mora, la multa, y este es de carácter general. Hay miles de ecuatorianos, una gran cantidad de ecuatorianos que se acogerán a este beneficio. Ahora bien, ¿qué es lo que hace falta para que la ley funcione? Porque eso también hay que tomar en cuenta. Son acciones y políticas públicas conexas a la ley, por decir un tema. La ley incorpora como sector prioritario al agroemprendimiento, a la agroasociatividad, a los pequeños y medianos productores para que puedan proveer, por ejemplo, al Estado más del 50% de los insumos en los proyectos sociales. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar, que con usted en algunas ocasiones hemos hablado sobre el tema de la leche. Entonces, este es un enorme beneficio que se tiene. Pero la política pública que tiene que acompañar a la ley es cómo hacemos que estos ecuatorianos, pequeños y medianos, logren potencializar su asociatividad para que sean buenos competidores, para que mejoren su competencia, para que sean más productivos. Entonces la política agraria, en este caso concreto de la ley,
tiene que acompañar el proceso. Analizando el contenido de la ley, veíamos que la ley recién aprobada reforma el artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y propone que se exonere del pago de impuestos a la renta, a las inversiones nuevas y productivas que se realicen en el sector agrícola del país. Inversiones de todo tamaño, pequeñas, medianas y grandes. Y estas nuevas inversiones pasarían a tener el mismo tratamiento que las inversiones nuevas y productivas en la producción de alimentos frescos, congelados e industrializados. Hay esperanzas de que esta ley verdaderamente opere como una palanca y lleve adelante la productividad, eleve la productividad, sobre todo en el sector alimentario. La ley exige una corresponsabilidad. Usted sabe que la ley también es resultado de varias mesas de diálogo a lo largo de casi un año. Entonces se sobreentiende que aquí hay una voluntad tanto del sector público como privado para salir de la crisis. La ley en sí es una herramienta. Regresando a lo que usted ha planteado sobre las inversiones en el sector agropecuario. Mire, tenemos una oportunidad, por ejemplo, la ley determina una exoneración del impuesto a la renta tremendamente grande por muchos años, más de 15 años en la zona de frontera. Si eso propone la ley y privilegia al sector agroindustrial, entonces hoy hay una gran oportunidad para que el gobierno nacional, en el marco de la cooperación internacional, tenga ya una fórmula y un camino expedito para captar cooperación y para poder generar política pública que desarrolle la actividad agropecuaria de las zonas fronterizas. Solo por citar un ejemplo. Entonces, la ley, al ser una herramienta, necesita de política pública y quizás de otras leyes. Por ejemplo, la ley de pesca. Son 40 años en los que no se ha reformado. Una ley de turismo para lo que usted también señala, y es una gran verdad. ¿Cómo reactivamos al grande? Pero sí cómo apalancamos al pequeño para que también pueda hacer una actividad conjunta, ¿no? Cooperante con la inversión. O sea, cuando viene un turista de afuera, también le interesan las artesanías, le interesa conocer los parques naturales, le interesa la comida típica. Entonces también tenemos que preparar los pequeños y medianos para que den este soporte que es realmente el gran atractivo de nuestro país, la megadiversidad, y que está soportada por estos pequeños emprendedores. Entonces la ley de turismo tiene que fomentar también esto. Es un gran esfuerzo. Yo digo, es un primer paso de muchos que hay que dar. Es importante señalar otros beneficios para conocimiento de las audiencias, del público, porque en la intermediación mediática terminamos hablando de cosas que no necesariamente se dirigen a elevar la cultura sobre derechos. Esta ley crea derechos, hay que entenderlo así. Modifica el artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno relacionado con las transferencias e importaciones con tarifa cero. En este caso, atención, se agrega los insumos para el sector agropecuario, acuícola y de pesca, así como las partes y repuestos de tractores y de llantas, hasta 200 caballos de fuerza, además de maquinaria para uso agropecuario, pesca artesanal. Es decir, todos estos artículos ingresarán al país sin pagar impuestos. ¿Esto responde a demandas y a requerimientos de este sector? ¿Ya lo habían hecho en el pasado? Esta es una buena noticia, definitivamente es una buena noticia para los emprendedores del agro, para los pequeños, medianos y grandes camaroneros, para los pequeños y medianos productores de los nuevos productos agrícolas, llámese pitahaya, llámese cítricos, las nuevas incorporaciones de productos que pueden ser favorecidos con la exportación, que necesitan mejorar sus costos de producción, pero para mejorar sus costos de producción necesitan piezas, partes, maquinarias de menor precio. Para los pescadores artesanales, porque usted comprenderá que, por ejemplo, los costos de los motores, por ejemplo, son altísimos, los costos de los aparejos en la pesca son altos. Entonces, el bajar los costos de los medios de producción definitivamente va a mejorar la condición, los vuelve más competitivos. Pero nuevamente le insisto, eso no es suficiente. Vamos a una política. Comercio exterior ahora tiene que hacer un esfuerzo también mayor para focalizar en su localización de mercados favorables, en los tratados de comercio, en las oportunidades de negocios en el exterior,
pues también nichos para estos sectores que hoy van a estar en mejores condiciones, para que no queden abandonados a su suerte. Hay que decirlo, traslada beneficios a los exportadores habituales, porque ahora, de acuerdo a esta ley, tienen derecho a la devolución de los pagos realizados por concepto de impuesto a la salida de divisas en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital cuya oferta exista en el mercado nacional. Es decir, son múltiples los beneficios que la ley está creando y trasladando. Y usted dice, creo que con acertada razón, usted afirma que sin embargo ello no es suficiente, que la ley lo que demanda es un entorno, no solo ir adaptando otras regulaciones y normas, sino además crear un entorno favorable. A veces no solamente depende de... Y de confianza. Porque quien quiere intervenir quiere tener un margen de seguridad. Hay una percepción de desconfianza de la inversión. Entonces, si desde afuera leen que en el Ecuador hay un acuerdo social, un acuerdo de diferentes actores, de tener unas nuevas reglas y de todos querer empujarlo al país hacia un ambiente de prosperidad, pues la gente se anima a venir. Y la herramienta tiene que convertirse en eso, pero las acciones futuras también en eso, en acciones de confianza para la inversión, en acciones de confianza y seguridad para quienes se van a atrever a utilizar la ley, invertir lo que tienen, regresar sus capitales o volverse a endeudar. Un margen de confianza porque tiene un Estado que los está apoyando y los está empujando y se vuelven un soporte. Entonces ahora la Asamblea tiene otra tarea también mayor. Auditar la ley. Otro aspecto crítico, otro aspecto señalado por los críticos de la ley, ha sido que la ley podría fomentar la salida de divisas. ¿Qué dice usted sobre esto? Creo que es todo lo contrario. Cuando existe un país donde hay seguridad, donde hay un clima favorable para la inversión, donde la democracia está fortalecida, creo que desestimula y desanima a salir del país, más bien anima a la gente a quedarse y a volver. Creo que ese es el gran esfuerzo que debemos hacer todos los que de alguna manera estamos involucrados en este proceso, legisladores, autoridades locales, sectores políticos. Hay que también, yo diría, contribuir con una gran dosis de optimismo. El Ecuador no se merece anuncios de fracaso o tampoco se merece, digamos, predestinar el fracaso. El país necesita crecer, necesita avanzar. No podemos cruzarnos de la mano. Creo que es hora de convocar también a una unidad nacional en ese propósito y la Asamblea está en ese desafío. Ahora, ¿cómo quedó el balance de fuerzas en torno a la discusión y el debate sobre este proyecto en temas cruciales, como el tema de la deuda, del techo del endeudamiento, y como el tema de las garantías en materia de arbitrajes internacionales? Mire, creo que aquí también hay que ser muy pragmáticos. ¿Cómo le podemos exigir al gobierno que maneje la deuda si no le damos herramientas para hacerlo? Lo que la Asamblea y en este caso la Comisión, yo fui uno de los proponentes de dividir en el tema de las reglas macrofiscales dos momentos. Un momento de transición que le corresponde a este gobierno para que tenga de alguna manera la posibilidad de maniobra, un poco de oxígeno para que las reglas sean más flexibles, ese periodo de transición. Y luego, cumplido esa meta, es decir, cuando tengamos ya un marco fiscal ordenado, cuando hemos llegado al 40%, a ese punto de equilibrio que estamos apuntando económicamente, ya la regla macrofiscal rige hacia adelante. Entonces, necesitamos un estado de transición para que el gobierno pueda cumplir con esa meta. Y esta etapa de transición es necesaria para los gobiernos que vienen, para el futuro. Eso es parte de la seguridad. Pero habla usted del 40% del techo del endeudamiento. Ese techo ya fue superado. Pero por supuesto, pero ¿cómo podemos decirle al gobierno que no se endeude más? O sea, queremos que reperfile la deuda, pero ¿dónde sacamos los recursos para poder hacer renegociaciones? Queremos cumplir con los compromisos internacionales, pero ¿de dónde sacamos los fondos? Entonces, estamos en la posición del hijo que solo exige y no contribuye. Y eso creo que no está bien. No es lo suficientemente honesta esa actitud con el pueblo ecuatoriano. Creo que necesitamos también mojarnos el poncho todos. Y este era un tema sensible que definitivamente quizás puede dar mensajes políticos, o sea, es un tema muy bueno para hacer política, ¿no? Decirle, vamos a controlar, vamos a poner techo a la deuda, pero no estamos olvidando
de que cualquier iniciativa de endeudamiento nuevo que tenga el gobierno, obligatoriamente esta ley le obliga, al gobierno a que venga a la Asamblea, nos cuente y la Asamblea lo apruebe. Entonces, no es que la Asamblea ha dado carta blanca o ha rescindido su posibilidad de hacer control político, todo lo contrario. Y por esa razón, Eduardo, yo propuse también en la comisión que formemos una subcomisión de seguimiento y auditoría de esta ley, ¿no? Que conjuntamente hay que ponerle indicadores a la ley y hay que ver el cumplimiento, y hay que promoverla para que la gente se entere y se beneficie y cumpla con su objetivo. El cumplimiento de la ley y los resultados de la ley. Por supuesto. Porque no solo se refiere al cumplimiento por parte del Ejecutivo o de las entidades públicas, también se refiere a la reacción de los actores económicos. ¿Han respondido o no al mensaje que la ley contenía? Y más aún cuando ha sido el sector económico, digamos, industrial, comercial, el sector privado, el que ha demandado mejores condiciones y señales positivas para superar la crisis. Ya tienen la herramienta. Ahora hay que tomarles la palabra. ¿Cuál es su aporte al país? Esto es importante. Y por eso es que la ley compromete no solo al gobierno, sino compromete a los sectores organizados, a la economía pequeña, mediana y grande. Es un desafío. Yo espero que el presidente de la República y la Asamblea Nacional asuman el liderazgo de conducir al país por una nueva ruta, una ruta de mayor cooperación y mayor diálogo para sacarlo adelante. Hay que decir que la ley contiene múltiples disposiciones que pueden ser de gran interés para los actores económicos, no solo para las grandes empresas del país, también para los medianos y pequeños productores de la ciudad y del campo. Lo que falta es divulgación. Así información. Así es. Eso es una deficiencia que tiene la Asamblea. Producimos leyes que muchas veces no la conoce la gente o la conoce solo ciertos grupos que hacen incidencia para que esto suceda. Hoy tenemos que difundirla ampliamente, hay que movilizar a toda la estructura del Estado y a los gremios, a los que participaron y a los que no participaron, para que vean que hay oportunidades múltiples, diversas. Por ejemplo, les señalo una que es muy interesante. En el ámbito de la construcción de vivienda social, incorporamos que los sectores de constructores que son ecoconstructores, que utilizan, por ejemplo, la caña gadúa, el bambú, materiales reciclados, puedan incorporarse en los proyectos de vivienda social. Esto es una buena noticia, porque incorpora, por ejemplo, no solo a los constructores, sino a los productores de bambú y de caña gadúa, porque incorpora a las universidades, porque incorpora a los nuevos profesionales, a esos profesionales jóvenes que vienen con estas nuevas tendencias constructivas, e incorpora mucha mano de obra no calificada. Entonces, y puede incluso incorporar dignidad al diseño de los proyectos de vivienda social. Claro, por supuesto. Y en muchas ocasiones se ha visto que cuando se hablaba de vivienda social se hablaba de cajas de fósforos prácticamente inhabitables con materiales tóxicos. Por bajar el precio, el concepto era hacer definitivamente. Y no solo la vivienda, empezamos a promover algo que le dé característica e identidad a muchas zonas costeras de nuestro país, que es parte también de ir construyendo un nuevo paisaje, un paisaje más amigable con el medio ambiente, mucho más responsable y definitivamente alternativo. Entonces, esta ley ha hecho ese esfuerzo, el apoyar, por ejemplo, a los productores de cerveza artesanal, que hoy vemos que tiene un gran empuje y que puede ser una alternativa para tener estos desarrollos locales. Es una ley que impulsa las periferias. O sea, los mayores incentivos no se concentran exclusivamente en Quito y en Guayaquil, están en las periferias, en los sectores rurales, en las provincias fronterizas. Esa es una buena noticia. ¿A través de qué disposiciones? A través, por ejemplo, de la exoneración del impuesto a la renta, a través de mejores condiciones de créditos para los comerciantes de frontera. Entonces, ¿qué tenemos que activar ahí? ¿Cuáles son las políticas que ahora los gobiernos locales pueden implementar para favorecer y atraer inversiones en sus territorios? Es definitivamente, yo creo que hay que hacerle una relectura a la ley desde los sectores interesados para ir buscando estas oportunidades. Y creo que es un gran chance, como dicen los jóvenes, para el país. Y es una tarea pendiente, sin duda alguna. Fernando Burbano, asambleísta de Juntos Podemos, esta mañana aquí en Primera Impresión para hablar de las dimensiones no conocidas o muy poco mencionadas de la recién aprobada Ley de Reactivación Económica y Productiva. Gracias por aceptar esta invitación. 7 de la mañana, 20 minutos.